Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2 del curso Fundamentos de Bases de Datos. El día de hoy, pues, como lo tenemos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaremos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2. Afortunadamente, pues estas sesiones sincrónicas no fuese necesario reprogramarlas como sí sucedió en el caso de algunas sesiones sincrónicas del módulo o de otras asignaturas, perdón, que tuvieron que ser reprogramadas para la semana anterior. Posiblemente si yo tengo adicional a esta asignatura alguna otra que estemos cursando, que estén cursando conmigo, pues sabrán que es muy posible que estas sesiones sincrónicas que estaban programadas para esta semana fueron reprogramadas y realizadas en la semana anterior. Pero bueno, afortunadamente en lo que concierne a nuestro curso, tuvimos el desarrollo programado de la sesión sincrónica tal cual como lo teníamos estipulado. Como es costumbre, recuerden cualquier tipo de duda, inquietud, ustedes la pueden enviar, la pueden presentar por medio del chat o lo pueden presentar por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto pues estaré atendiendo a esas inquietudes que ustedes manifiesten por esos canales de comunicación. El día de hoy hablaremos sobre diferentes temáticas, sobre cómo hacer uso precisamente de esos diferentes datos, de esa diferente información que captamos dentro del sistema de información y vamos a verificar pues un ejemplo en particular. Esta sesión sincrónica tendrá una duración aproximada de los 30 minutos. Yo creo que alrededor de las 11:30 estaré dando por finalizada la presentación de la información que tenía preparada para el día de hoy. Y pues estaría atento a si en el desarrollo de la sesión sincrónica hay alguna conexión para resolver inquietudes o dudas. O caso contrario, pues nuevamente les recuerdo que pueden presentar sus inquietudes por medio del correo electrónico de la plataforma. Bien, la agenda para el día de hoy. En primer lugar voy a realizar una breve presentación del módulo, voy a realizar una introducción a las bases de datos, voy a recordar los tipos de datos que comúnmente se encuentran dentro del entorno organizacional y son datos que mencionamos en la sesión sincrónica anterior. Voy a hablar de qué se trata el sistema de bases de datos y vamos a ver un ejemplo práctico dando uso de la tabla cliente, la tabla productos y la tabla ventas. Elementos utilizados comúnmente para em, establecer estos escenarios y para hacer uso precisamente de los sistemas de información que se utilizan o se trabajan dentro de las empresas. Inicialmente, recordemos que este módulo se denomina Balance Scorecard y busca que ustedes puedan conocer los pasos para elaborar un cuadro de mando integral planificando el diseño de indicadores de gestión. Para este módulo número 2 nosotros tenemos programadas tres actividades, la cual la primera de ellas, si no estoy mal, tendrá cierre el próximo día lunes a las 8 de la mañana, el próximo 5 de octubre, más sin embargo yo voy a verificar acá en nuestro plan de formación y cronograma de actividades la fecha de cierre de esta actividad. Bien, no, disculpen. Tendremos la próxima presentación de actividad del próximo lunes 12 de octubre. Es hasta de este lunes en 8 cuando tendrá cierre esta actividad 3 que se denomina construcción de una base de datos en Excel. Bien. Em, Nuevamente, pues recuerdo, para quienes no conocen las reglas del curso, les sugiero verificar la guía didáctica donde podrán encontrar las reglas que allí se encuentran estipuladas para un adecuado desarrollo de nuestra aula. De igual manera, en este curso, em, la mayoría ya han realizado la presentación de las actividades. Solamente tengo por calificar tres de esas entregas que pues correspondió a alguna dificultad en particular, por lo cual no he realizado la calificación de esas entregas, pero en el transcurso de esta semana ustedes ya tendrán la calificación de esas entregas que realizaron allí y por ende podremos entonces dar continuidad al desarrollo del curso. Bien,
Inicialmente recordemos que en la sesión sincrónica anterior hablábamos de varios conceptos importantes dentro de las empresas, ¿no? Hablábamos del concepto de dato, hablábamos del concepto de información, de esos ejercicios cómo se ejecutaban dentro de las empresas, de documentar los datos, captar la mayor cantidad de información posible para a partir de ello poder desarrollar, poder implementar estrategias e implementar acciones por parte de las empresas que precisamente les permitieran dar respuesta a diferentes cambios, diferentes escenarios, diferentes mutaciones que comúnmente pues se presentan dentro del entorno organizacional donde se desarrollan o donde ejecutan sus actividades las empresas. Recordemos que una base de datos es una colección de datos organizados y almacenados de forma segura que ofrece herramientas para el acceso y consulta de información. Es decir, que la base de datos nos sirve a nosotros para documentar esos diferentes datos que se presentan o que se desarrollan en ese entorno organizacional y a partir de documentar esos datos, pues facilitar el ejercicio de consultar esta información, ¿no? Recordemos que el concepto de información habla sobre el ejercicio de analizar de forma conjunta, de forma sistemática, de forma agrupada los diferentes datos que se presentan en escenarios específicos y a partir de ese análisis pues determinar o concluir elementos asociados a información relevante e importante para las empresas. La idea entonces de las bases de datos es facilitar ese ejercicio de construcción de información, porque a partir de documentar esos diferentes datos, a partir de documentar esos resultados que se producen dentro de la empresa, pues se facilitará entonces el ejercicio de almacenamiento, gestión de estos datos y posterior uso para el análisis y construcción de información resultante. Típicamente, las bases de datos se organizan en archivos de información relacionada a una entidad del mundo real. Comúnmente, estos archivos son llamados tablas, que están conformadas por registros o filas y cada una de estos por campos o columnas. ¿Bien? Estas tablas pues son básicamente los formatos que nosotros comúnmente utilizamos para precisamente poder captar esta información. Es importante que tengamos en cuenta que estos formatos, estos registros, ¿sí? Estas tablas que se diseñan dentro de las empresas, se realizan con la idea de captar la mayor cantidad de información posible, ¿no? Nosotros cuando, por ejemplo, queremos tomar los datos de un producto que realizamos, por ejemplo, si yo me encargo de realizar libros, si mi empresa se encarga de realizar libros, imprimir libros, pues yo trato de tomar la mayor cantidad de datos posibles de ese producto que estoy elaborando o que quiero comercializar, por ejemplo. Trataré entonces de captar información como por ejemplo el nombre del libro, el autor, ¿sí? El editorial, si hay una editorial en específico. Trataré de captar información como el año en el cual se escribió, la cantidad total de páginas. Podré captar información también como por ejemplo puede ser el tipo de pasta que fue utilizado, pasta dura, pasta blanda, todo dato que resulte sumamente importante de captar para mi información interna de la compañía. Debemos acá empezar a tener en cuenta que existirán algunos datos que me permitirán a mí clasificar de mejor forma esa información, ¿no? Por algunas palabras clave, por ejemplo, puede ser. Particularmente yo requeriría en ese sentido tratar de clasificar un producto en particular con un código, ¿no? Porque imaginémonos si yo tengo un autor y alguien me pregunta por el libro de un autor en específico, como por ejemplo podemos mencionar a Mario Mendoza, pues Mario Mendoza tendrá cerca de 14 libros actualmente, posiblemente tal vez más. ¿Y cómo yo puedo identificar cuál de todos esos libros puntualmente es el que quiere o el que está buscando un cliente en particular? Por eso es importante que tratemos de captar la mayor cantidad de información posible de cada uno de los productos que nosotros tenemos o de cada uno de los procesos, de cada una de las actividades que ejecutamos. Y a partir de toda esa información que se reúne, pues tratar de dar una claridad, una clasificación adecuada a toda esa información que construimos. Bien. Recordemos que existen diferentes datos que se desarrollan dentro de las empresas,
¿Qué podemos hacer nosotros entonces dentro de las tablas, dentro de las bases de datos que construimos en nuestra organización a partir del diseño precisamente entonces de esos registros? Podremos ingresar datos nuevos, borrar registros antiguos, modificar o actualizar campos específicos de una tabla. Recordemos, y eso es lo que les quería mencionar, que la elaboración de estos registros, la elaboración de estos formatos está a cargo de cada uno de los líderes de proceso. En ese caso, por ejemplo, en el escenario, por ejemplo, de un trabajador que se encargue de almacenar los productos terminados, pues él necesitará diseñar, o el líder de este proceso necesitará diseñar un registro, un formato adecuado que trate de captar la mayor cantidad de información posible, como les acabo de mencionar, el tipo de producto, el nombre, el autor, ¿sí? Quién lo construyó, qué materiales utilizaron y demás elementos importantes que se requieran para su ejercicio, para su actividad. Precisamente ese líder de proceso es la persona que se debe encargar de tomar estos datos porque es quien conoce a plenitud la información que se desarrolla, la información que se ejecuta dentro de su actividad. Por lo tanto, él sabrá muy bien qué elementos requiere medir y cuáles son importantes de captar. No se debe identificar esto como un ejercicio a partir del cual el trabajador pueda, de cierta manera podemos decir, como colocarse la soga al cuello, ¿sí? Al tratar de decir qué elementos o qué información se debe documentar, si eso posiblemente a futuro puede resultarle en un inconveniente para él, ¿no? Por el contrario, el documentar, el tomar datos, el tomar información de la ejecución, de la realización de actividades, de los procesos, es sumamente importante, ¿sí? Si por ejemplo posteriormente nosotros estamos realizando una evaluación de el flujo de actividades y vemos que nosotros no le pudimos responder a un cliente en el tiempo oportuno porque una demora interna de la ejecución de mis actividades. Por ejemplo, yo dentro de la documentación que ingreso a los registros puede ser, por ejemplo, el momento en el cual ingresó el producto terminado al almacén y en el momento en el cual salió. Y a partir de ello, puedo por lo menos asegurar que no hubo o no existió demora por parte de mi actividad o la ejecución particular de las actividades que se ejecutaron en mi proceso. Por lo tanto, debemos tener en cuenta, y esto es un ejercicio que comúnmente se debe reiterar, el tratar de validar que efectivamente la información que se está registrando, que se está capturando por parte de cada uno de los formatos que hacen parte del sistema de información de la compañía, pues precisamente son los adecuados y está cubriendo la mayor cantidad, como lo menciono, de información posible. ¿Qué tipos de datos entonces comúnmente se encuentran en el entorno organizacional? En la sesión sincrónica anterior yo mencioné una serie de datos que comúnmente eran utilizados, pero básicamente podemos aterrizar a 6 tipos de datos que se utilizan dentro del entorno de las empresas. Los datos numéricos, que están representados por medio de números enteros, los datos decimales, que están representados por medio de números reales, los datos alfabéticos, que tienen una representación por letras del alfabeto y en algunas ocasiones van acompañadas de algunos símbolos especiales como es el punto, la coma y el punto y coma. Los datos alfanuméricos, que es una combinación de los datos numéricos y los alfabéticos. Los binarios, cuya representación solo permite las opciones de 1 y 0, verdadero y falso, sí o no. Y las fechas, para representar un momento particular en la cual se desarrolló o se presentó un acto del mundo real. Bien. ¿Qué son los metadatos entonces en esas tablas? Como yo se los mencioné hace un momento, les dije que era importante identificar tal vez algunos datos que tienen relación con diferentes apartados, con diferentes productos, con diferentes elementos dentro de ese entorno organizacional. Como los dije hace un momento, si yo me dedico a comercializar libros y particularmente alguien deseo ingresar la información de un libro en particular, si por ejemplo un libro como lo dije ahora de Mario Mendoza podría ser por ejemplo Aquelarre, que es la última novela que hizo Mario Mendoza. Yo por ejemplo, ¿qué datos podría tomar de allí? Como lo dije, el nombre del autor, el nombre del libro, el cantidad de páginas, el editorial, ¿sí? Existirán algunos datos particulares
que me permitirán a mí relacionar esa información que está allí con los demás. Por ejemplo, el nombre del autor es un elemento que permite relacionar un dato particular con los demás elementos de la tabla de datos. Es decir, cuando yo ingrese el nombre del autor, que es Mario Mendoza, cuando yo tenga esa gran base de datos de información con libros de Mario Mendoza, de Eric Frantini, de Abel Basti, de todos los autores que están posibles o disponibles en una librería grande como por ejemplo la Panamericana, podré allí realizar una clasificación y podré filtrar cuáles son los libros que pertenecen o que hacen parte de la obra de Mario Mendoza. Por lo tanto, ese dato particular me permitirá a mí relacionar la información que estoy captando actualmente con otra información posiblemente resultante de otros elementos en torno a ese criterio que yo le estoy sumando actualmente a la base de datos. Es decir, son esos datos que permiten tener relación con otras bases de datos posiblemente o que permiten tener relación o filtrar de mejor manera la información interna de ese producto en particular. Por ejemplo, si yo filtrara por el número de hojas, pues me quedaría muy difícil más adelante tratar de identificar puntualmente cuál es ese producto que yo quiero identificar dentro de esa gran base de datos, ¿no? O si lo filtro por el tipo de pasta, ¿no? Pues me saldrán toda la cantidad de libros que tienen ese tipo de pasta en su estructura, ¿no? Mientras que ya al tratar de filtrar por el nombre del autor o por ejemplo por el nombre del libro, será mucho más fácil tratar de identificar ese producto que he ingresado dentro de la base de información. En pantalla ustedes van a poder ver un ejemplo. El ejemplo es la información de los clientes. Imaginémonos el mismo escenario, una tienda que vende libros y constantemente pues está recibiendo compradores y trata de guardar la información de sus compradores porque es una información muy importante para desarrollar estrategias de publicidad, desarrollar estrategias de mercadeo, de relacionamiento con clientes y también para asegurarse, protegerse y blindarse ante posibles reclamaciones que a futuro puedan llegar a realizar o interponer dichos consumidores. En el caso de la tabla clientes, de igual forma, es información que nosotros deseamos o queremos captar por parte de nuestros clientes o nuestros consumidores. En este caso ya no estamos hablando del producto, sino puntualmente de los clientes. ¿Y qué información nos gustaría conocer del cliente? Su nombre, su apellido, el tipo de identificación, el número, el género, el estado civil, la fecha de nacimiento, compras realizadas al mes, bueno, toda la información posible que nosotros querramos conocer puntualmente de ese cliente en particular. Como lo pueden ver en pantalla, existe dentro de la tabla dos elementos que nos mencionan como llaves o no. ¿A qué hace referencia esos datos llave? Son los datos que pueden o que van a permitir que se relacione esa información del cliente con otras bases de datos dentro de la compañía. Vamos a ver particularmente entonces cómo es el ejemplo. Nosotros tenemos el nombre y tenemos el apellido, Pepito Pérez. Si nosotros quisiéramos particularmente filtrar las compras que hace Pepito Pérez en un periodo de tiempo en específico, nos quedaría muy difícil tratar de identificar esa información filtrando toda esa gran base de datos por el nombre y por apellido, porque puede que existan diferentes Pepitos Pérez en Bogotá, o diferentes Pepitos, o diferentes personas que se apellidan Pérez. Por lo tanto, debemos identificar algunos criterios, algunos elementos que me permitan a mí filtrar de manera definitiva, filtrar de manera particular y contundente esa información particular que va a tener ese cliente. En este caso, pues un dato que no se va a repetir es el número de identificación, ¿no? La cédula o la cédula de extranjería. Por lo tanto, ese número de identificación será el que a futuro me va a permitir a mí particularmente observar la información que yo he ingresado, las transacciones, por ejemplo, que he realizado, las compras que ha hecho este cliente en particular, ¿sí? Porque si yo filtro las compras que ha realizado en una gran empresa, personas que se llaman Pepito, pues saldrán
muchas, ¿no? O personas que son de apellido Pérez, pues aún más, ¿no? Entonces, particularmente, em, existiría siempre un número que está predeterminado, ya hace parte de las personas o de los productos, por el cual yo puedo identificar particularmente un elemento de mi entorno empresarial, o si no existe, yo puedo asignarlo, como es en el caso de que quería darles en un principio de los libros. Si yo, por ejemplo, tengo diversos libros de Mario Mendoza y tengo toda la información relacionada a los libros que él ha producido, pues podría asignarle un código a cada uno para identificarlo de manera mucho más rápida, ¿sí? MM01 para el primer libro que él produjo y de esa misma manera hasta llegar al MM17, 18, que sea la última obra que él haya producido. Bien. ¿Para qué sirven entonces estos sistemas de bases de datos? Estos sistemas de bases de datos nos permiten identificar y llevar una memoria de los elementos reales que se han presentado en ese entorno organizacional, de las actividades de producción, de las actividades de comercialización, de ventas, que en definitiva me van a permitir a mí asegurar que esa información se encuentra administrada, asegurada, almacenada de manera adecuada y que a partir de la misma entonces podré desarrollar actividades que me contribuyan a mí a desarrollar estrategias y acciones que me permitan la perdurabilidad en el tiempo de esa empresa. Comúnmente, esos sistemas de información están compuestos, por ejemplo, por tablas de clientes, tablas de ventas, tablas de productos y tablas de transacciones, ¿sí? Por medio de las cuales yo puedo identificar particularmente qué actividades se desarrollaron en un escenario puntual. Bien, que yo puedo identificar a partir de estos sistemas de información, la cantidad de clientes que, por ejemplo, tengo en un periodo determinado de mi empresa, el consumo de unos productos en particular, el nivel de ventas de algunos productos. Por ejemplo, si identifico que yo vendo particularmente más un producto, pues trataré de que ese mismo se encuentre disponible o en stock dentro de mi almacén. Si veo que un producto en particular no se vende, pues sencillamente trataré de disminuir el número de pedidos que esté realizando de ese producto. Si con este sistema de información también podré entonces también identificar las características puntuales de mis clientes, que es uno de los elementos más importantes que hoy en día desarrollan las empresas, tratar de conocer puntualmente los gustos de sus clientes y a partir de ello pues desarrollar las estrategias de promoción, publicidad y mercadeo. Si yo identifico puntualmente que, por ejemplo, mis clientes están en un rango de los 20 a los 30 años, que son mujeres en mayor cantidad, que no utilizan televisión sino solamente redes sociales, pues por ejemplo entonces empezaré a diseñar estrategias de publicidad que estén dirigidas a mujeres en ese rango de edad, que esa publicidad no se realice por medio de televisión, sino que se realice por medio de las redes sociales. Bien, la idea de esto entonces es tratar también de conocer características puntuales de los clientes y a partir de ello, pues entonces tratar de establecer acciones y estrategias que sean beneficiosas e importantes para la empresa. Ahora bien, ¿cómo están constituidas normalmente como ejemplo esos diferentes tipos de tablas? Y acá ya vamos a ver un ejemplo en particular. Como lo mencioné hace un momento, la tabla clientes comúnmente está integrada por datos como lo son el nombre, el apellido, un número de identificación, un tipo de identificación, un género, estado civil, una fecha de nacimiento y una fecha de registro que corresponderá al momento en que esa persona es ingresada dentro del sistema de información. ¿Cuáles datos acá son importantes o llave que me permitirán a mí relacionar esa información con otras bases de datos? Son el número de identificación y el tipo de identificación. Con ese número de identificación, que en este caso del ejemplo es el 53765245, yo podré identificar a esa compradora en todas las transacciones que realice dentro de mi empresa. Porque habrán muchas personas que compren en mi tienda que se llamen Dana y también muchas personas que compren en mi tienda que se apelliden Forero. Digamos que en este caso no estamos utilizando un ejemplo tan eh, cotidiano.
como lo es en nuestro país, pero por ejemplo podríamos usar un ejemplo con un nombre que sea Andrés Rodríguez. Sería particularmente muy alto el número de compradores que podría tener una empresa con el nombre Andrés Rodríguez. El resto de elementos, el resto de datos sirven para caracterizar puntualmente a este cliente, pero no me van a permitir a mí identificarlo de manera unitaria, ¿sí? Los nombres no me permiten a mí identificar particularmente a un cliente, su género tampoco, su estado civil tampoco, ni tampoco su fecha de nacimiento. Es posible también que yo me vaya a encontrar con varios Andrés Rodríguez que hayan nacido el mismo día, pero no podré encontrarme con varios individuos que tengan el mismo número de identificación, ¿no? Por lo menos de forma legal. En segundo lugar, encontraremos la tabla productos. La tabla productos de igual forma está integrada por esa información que en un inicio yo les mencioné que deberíamos nosotros tratar de captar de esos productos que comercializamos, como lo puede ser el nombre del producto, su presentación, su unidad de medida, la marca, el costo que ha sido eh, su compra o su elaboración y el precio de venta que tendrá dentro del mercado o en la tienda. Y como lo dije en el ejemplo de los libros, para poder identificar particularmente a un producto, ¿sí? De forma unitaria, yo puedo asignarle un código y de esa manera con ese código yo puedo identificar particularmente a un producto específico. Como lo pueden ver en el ejemplo que se menciona, yo el único dato llave que tengo en este ejemplo es precisamente ese código, porque no hay forma de identificar por los demás datos que estoy hablando de un producto en específico. Ustedes, por ejemplo, podrán decir, pero bueno, con el nombre de la marca yo puedo filtrar el producto que estoy hablando. ¿Sí? Si, por ejemplo, si filtro por Arroz Roa, que es la marca, pues no, porque simplemente me podrá salir a mí la información de arroz roa de 5 kilogramos, ¿sí? El de 10, el de 20, el de 30 kilogramos. Habrá otra información que esté resultante de el arroz roa integral, no sé, en presentación de X o Y, el que está bajo en calorías, el que, bueno, ¿sí? Para cada uno de las marcas existentes, Diana, Roa, Casanare, Supremo, existirán diversas presentaciones. Puede ser, por ejemplo, por la cantidad de producto que se vende, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos. También habrá otras presentaciones, por ejemplo, dependiendo de las variaciones que tenga ese producto, como lo puede ser, por ejemplo, bajo en calorías u otras características adicionales que puede tener cada uno de los productos. Por eso, para cada una de esas presentaciones, para cada una de esas características que tenga esos productos, yo puedo asignar un código en particular. Es decir, para el arroz ROA de 2 kilogramos, voy a asignar el número 45. Para el arroz ROA de 10 kilogramos voy a asignar el código 46. Y así de esa misma manera para el arroz ROA de 30 kilogramos integral, por decirlo, voy a asignar el código 50 y así podré identificar entonces de manera única un producto en particular asignándole un código específico. Y por último encontramos la tabla de transacciones, la tabla de ventas. Acá que comúnmente se requiere el código del producto que se está vendiendo, el número de identificación del cliente por el cajero que lo atiende y la fecha en la cual se realiza el registro. De igual forma, como son actividades que se ejecutan y se realizan de manera cotidiana, habrá un código en específico para esa transacción que se realiza, un código de esa venta. Porque, por ejemplo, si una persona vive cerca de un almacén, vive cerca de un supermercado, pues será muy cotidiano que esa persona por lo menos una vez a la semana se dirija a ese almacén a realizar compras de productos.
posiblemente más de una vez a la semana, posiblemente inclusive una vez al día. Por lo tanto, para yo poder identificar las compras que me realiza un cliente en particular, tendría que asignarle un código a esa venta cada vez que el cliente consuma o adquiera un producto en mi almacén. ¿Bien? En este caso ya podremos encontrar entonces varios tipos de datos llaves, porque únicamente vamos a tomar el número de el tipo de identificación, el número del producto y la cantidad vendida. ¿Por qué? No necesitamos acá volver a llenar toda esa información de que el producto fue un arroz, que fue de marca Roa, que venían 3 kilogramos, que era light, no, sino simplemente con el número del código ya no requiero captar mayor información. Igual manera, solamente con el número del cliente no necesitaré entonces preguntarle cuál es su nombre, cuál es su apellido, dónde nació, en qué fecha nació, si está soltero o es casado. ¿No? Simplemente con el código o el número del cliente ya tendré asociada esa información que debería estar dentro de la tabla clientes. De esa manera, cuando yo asocio toda esa información, pues en el caso de que se me presente a mí una reclamación, podré identificar qué fue lo que compró y cuándo lo adquirió esa persona. Suceso real. Compra realizada por la clienta Ana Forero por 3 bolsas de arroz Roa por 2 kilos de la marca Roa el día 12 de noviembre de 2008 a las 10:30. La transacción fue atendida por un cajero que de igual manera también está codificado. ¿Cómo pudimos nosotros identificar que la cliente fue Ana Forero? Si en nuestra tabla de transacción o en nuestra tabla de venta solamente podemos identificar que se realizó una compra por un cliente con un número de identificación, o cómo podemos saber que esa compra fue de el arroz Roa en presentación de 2 kilogramos y nosotros solamente tenemos el dato de un producto. Pues precisamente a partir entonces de esos datos llaves o de esos datos que permiten relacionarse unas tablas y otras y nos permiten a partir de eso construir información. Cuando nosotros tenemos los datos allí almacenados en esas tablas, pues no dejan de ser precisamente eso, datos. Pero cuando yo utilizo esos elementos, cuando utilizo esas tablas para relacionar unas y otras, para analizar esa información que se produce entre unas y otras, poder entonces construir precisamente información importante para la compañía y tratar de identificar que más allá de que un cliente con un código 53765245 compró un producto 452534, puedo identificar entonces que fue que la cliente Dana Forero compró 3 bolsas de arroz por presentación de 2 kilos. Puedo así identificar, por ejemplo, tendencias en consumo de mis compradores. Puedo identificar gustos también de los consumidores en cuanto a la compra de productos. Esto fue un elemento muy importante hace algunos años cuando empezó a mutar el mercado. Dentro del entorno de mercado internacional mundial existían particularmente dos elementos fuertes: la industria como ofertante y los clientes como consumidores. Entró ahí a ser parte de eslabón supremamente importante el comercio. En un inicio las industrias tenían el poder dentro del mercado porque existía una gran demanda, no existía una gran oferta de productos y por lo tanto pues las empresas al generar, elaborar productos pues simplemente los consumidores estaban ansiosos de poder comprar, poder adquirir esos productos que ellos ofrecían. Pero posteriormente quienes empezaron a identificar estos gustos de los consumidores fueron quienes empezaron a tener un poco más de poder, porque precisamente estos comerciantes pudieron identificar esos gustos de los consumidores, la preferencia en X o Y producto, y a partir de identificar esos gustos y esas preferencias, empezaron a establecer mejores contratos con las industrias. Yo, por ejemplo, puedo dar un mejor apartado para su producto en mi almacén, pero pues usted me da un descuento en la cantidad de productos que yo le compre. Yo le doy una mejor apariencia, una mayor publicidad a su producto en mi almacén, pero siempre y cuando usted me haga un descuento también en la factura, ¿no?
Allí empezaron a tener ese mejor relacionamiento, mejores capacidad de negociación y obviamente empezaron a tener impacto significativo en sus ingresos. Bien, mis estimados estudiosos, recuerden en este momento, saludo José Antonio, que en este momento se encuentra conectado o se conectó hace unos minutos a la sesión sincrónica. Te quería preguntar si tienes alguna duda, alguna inquietud sobre las temáticas. Recuerda que al igual en el apartado de anuncios y en el apartado de las sesiones sincrónicas quedará el video de esta sesión que realizamos para que posteriormente pues lo puedas consultar. Pero de igual manera te quiero dar el espacio para que plantees tus inquietudes o tus preguntas sobre la temática o sobre las actividades también que vamos a desarrollar. Bueno, no sé si todavía estás en línea. De igual manera, pues para José y para todos quienes visualicen posteriormente el video de esta sesión sincrónica, recuerden que pueden enviar sus inquietudes, sus preguntas por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto pues estaré atendiendo a las consultas que realicen por allí. Nuevamente recordarles la participación en las actividades dentro de los espacios que están establecidos para ello. El cumplimiento del desarrollo de las actividades es sumamente importante, especialmente pues de acuerdo a lo que mencionan las reglas del desarrollo de los cursos para la Facultad de Administración y Economía, que son reglas que están establecidas como tanto para ustedes como para mí. Entonces, el llamado es a participar con el tiempo oportuno dentro de cada una de las actividades que están establecidas para el curso. Bien, les agradezco a todos por la atención y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.